En este ejercicio de cuantiles para datos no agrupados se pide calcular el cuartil 1, el decil 8 y el percentil 72. Entonces se va a realizar de la siguiente forma. El enunciado del problema dice: durante 15 días en una tienda de celulares se registraron las siguientes ventas de cierto modelo. Entonces, un modelo de celular, un día se vendió 9 unidades, otro día 2 unidades, otro día 8 unidades, etc. Entonces, para calcular los cuantiles mencionados, lo primero que se tiene que hacer es ordenar este conjunto de datos, en este caso del dato más pequeño al dato más grande, de la siguiente forma. El día que menos celulares de ese modelo se vendieron fue 2, entonces aquí se anota 2. Luego el siguiente valor es 3, entonces aquí se anota 3. A continuación, en 2 días se vendieron 5 modelos, 5 veces el mismo modelo. Luego, durante 2 días se vendieron 7 unidades. Luego, 8 unidades fueron vendidas 1, 2, 3, 4 días. Luego, un día se vendieron 9 unidades. Luego en otro día se vendieron 10, en otro 12, en otro 14 y en otro 18 unidades. Entonces las observaciones ya están ordenadas del valor más pequeño al valor más grande. Ese sería el primer paso. El segundo paso es contar cuántas observaciones son, que como ya lo mencionó el problema son 15 observaciones. Entonces aquí se tiene la primera observación, x subíndice 1, luego se tiene la segunda observación, x subíndice 2, luego x subíndice 3, y así sucesivamente. Entonces aquí se tiene que la observación número 15 es 18. Entonces se dice que el número de observaciones o de datos es n igual a 15. Entonces en este caso, el número de observaciones es un número impar. Cuando el número de observaciones sea un número impar, se van a utilizar las siguientes fórmulas. Para calcular la posición de un cuartil, se va a decir que su posición va a ser igual a k por n más 1 entre 4. Para calcular un decil, se va a decir que un decil k va a ser igual a k por n más 1 entre 10. Y para calcular un percentil k, se va a decir que su posición es igual a k por el número de observaciones más 1, todo eso entre 100. Y si este número de observaciones hubiera resultado un número par, por decir algo 16, si ese número fuera par, lo único que cambian las fórmulas es que se tiene que quitar esta suma de más 1. Entonces lo que pide este ejercicio en primer lugar es calcular el cuartil 1. Entonces eso se va a realizar de la siguiente forma. Entonces para calcular el cuartil 1, su posición, se va a aplicar esta fórmula. Y se tiene entonces que la posición del cuartil 1 va a ser la multiplicación de k. Entonces en este caso el valor de k es 1, porque es el cuartil 1. Y eso va a multiplicar a n, que es el número de observaciones, que en este caso es 15 observaciones más 1 entre 4. Entonces va a quedar así. K, que vale 1, que multiplica a el valor de 15 más 1, todo esto entre 4. Y esto va a ser igual a 1 por 15 más 1 resulta 16 entre 4. 16 por 1 resulta 16 entre 4, pues esto es 4. Lo que quiere decir que la posición del cuartil 1 es la posición 4. Entonces, aquí están todas las posiciones. Son 15 posiciones. Entonces, la posición 4, en este ejemplo, tiene un valor de 5, por lo que se dice que el valor del cuartil 1 es igual a ese 5. ¿Cómo se interpreta este valor del cuartil 1 que se encuentra aquí, en la posición 4? Pues lo que quiere decir es que el 25% de los datos u observaciones son menores o iguales que este valor de 5. También se puede interpretar diciendo que el 75% de los datos u observaciones son mayores que este 5. Entonces lo que quiere decir es que el 75% de las ventas fueron mayores de estas 5 unidades, que es el primer cuartil, en este ejemplo. Aunque estas dos interpretaciones son correctas, generalmente la más utilizada es la primera, que aparece aquí. Pero si se suman ambos porcentajes, se puede ver que 25 más 75 resulta el 100% de las observaciones. Ahora, el ejercicio pide calcular el decil número 8. Entonces se va a realizar de la siguiente forma. Se tiene que, para el decil 8,
Su posición se va a calcular con esta fórmula, donde el valor de k va a ser este 8, del decil 8, y eso va a multiplicar al número de observaciones, que son 15, más 1, entre 10. Entonces va a quedar que la posición va a ser igual a 8 por 15 más 1, entre 10. Entonces, haciendo estas operaciones, se tiene que es igual a 8, que multiplica 15 más 1 resulta 16, entre 10. Esto es igual 8 por 16 entre 10, debe resultar la posición 12.8. Entonces esto quiere decir que el valor del decil 8 se va a localizar en una posición que se encuentra entre 12 y 13. Una posición que está aquí, entre esos dos valores, por decir algo, por aquí. Entonces en esta posición se encontrará el valor del decil 8. ¿Cómo se calcula este valor del decil 8? Se puede hacer de varias formas. Aquí se va a utilizar el método de la interpolación. Entonces lo primero será considerar de estos dos valores el valor más pequeño, que en este caso el valor más pequeño es el de la posición 12, que es el valor de 10. Entonces aquí se nota el valor más pequeño, que es 10. A continuación, más. Y a continuación en esta parte se anota únicamente la parte decimal de esta posición 12.8. Entonces la parte decimal de 12.8 es nada más 0.8. Y este 0.8 va a multiplicar aquí a una resta, que va a ser la resta de estos dos valores, el valor más grande menos el valor más pequeño. Es decir, en este caso va a quedar la resta de 12 menos 10. Entonces al realizar estas operaciones se tiene que es igual a 10 más 0.8, que va a multiplicar la resta de 12 menos 10, resulta 2. Entonces se tiene que esto es igual a 10 más la multiplicación de 0.8 por 2, resulta 1.6. Entonces esta suma, 10 más 1.6, resulta 11.6. Entonces ese es el valor del decil 8. Entonces por aquí se puede poner que el valor del decil 8 es 11.6. ¿Cómo se interpreta este valor del decil 8 igual a 11.6? Pues lo que quiere decir es que el 80% de las observaciones, que en este caso son ventas, el 80% de las ventas es menor o igual a 11.6 unidades o celulares. Este valor del decil 8 igual a 11.6 también se puede interpretar diciendo que el 20% de las observaciones son mayores que 11.6. Entonces cualquiera de estas dos interpretaciones es correcta. Generalmente la que más se utiliza es esta primera interpretación. A continuación el ejercicio pide calcular el percentil 72. Se va a realizar de la siguiente forma. Entonces se tiene que, para calcular la posición de un percentil, se utiliza esta fórmula. Entonces en este caso, como se va a calcular el percentil 72, el valor de k va a ser 72, que va a multiplicar al número de observaciones, que son 15 más 1 entre 100. Entonces va a quedar que el percentil 72 va a ser igual a 72, que multiplica a 15 más 1, y esto se divide entre 100. Eso es para la posición, que no es lo mismo que el valor del percentil 72. Entonces si se hacen estas operaciones se tiene que es igual a 72, que multiplica a 16 entre 100. Y esto es igual a 11.52. Lo que quiere decir esta posición de 11.52 es que el percentil 72 se va a localizar en algún punto entre estas dos posiciones, entre la posición 11 y la posición 12. Por decir algo, se va a localizar por aquí. Entonces, para calcular el valor del percentil 72 se procede de la siguiente forma. Se puede hacer de diferentes formas. Aquí se va a utilizar el método de interpolación. Entonces en este método de interpolación me concentro en estos dos valores que están entre la posición 11 y entre la posición 12, y de estos dos valores el más pequeño, que en este caso es 9, lo escribo aquí. A continuación más, y aquí voy a anotar la parte decimal de esta posición. Entonces la parte decimal de esa posición únicamente es 0.52, y esta parte decimal va a multiplicar a una resta, donde se va a restar el valor más grande, que en este caso es 10, menos el valor más pequeño, que en este ejemplo es 9. Se realizan estas operaciones y se tiene que es igual a 9 más
0.52 que va a multiplicar 10 menos 9 resulta 1. Entonces esto va a ser igual a 9. La multiplicación de 0.52 por 1 únicamente resulta 0.52, entonces queda 9 más 0.52 y la suma resulta 9.52. Entonces lo que quiere decir que el valor del percentil 72 es 9.52. Entonces se puede anotar por aquí que el valor del percentil 72 es igual a 9.52 y su posición es 52. ¿Cómo se interpreta este valor del percentil 72 igual a 9.52? Pues lo que quiere decir es que el 72% de las observaciones o de los datos es menor o igual a 9.52. Y en este ejemplo, como son ventas de teléfonos, lo que quiere decir es que el 72% de las ventas fue menor o igual a 9.52. Otra forma de interpretar este valor del percentil 72 igual a 9.52, es decir, que el 28% de las ventas es mayor a 9.52. Y puesto que se está hablando de equipos de celulares, pues son 9.52 celulares. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.